Esta noche vino Rafael Bielsa a conversar con nosotros. Gracias, Rafael, por venir. Al contrario. Buenas Muchas noches. gracias a vos. Por favor. Tramo decisivo de una campaña bastante desigual, ¿no? Donde parece haber un bloque de poder muy homogéneo, empresarios, medios de comunicación, Estados Unidos, Fondo Monetario, detrás de la reelección del presidente. ¿Por qué crees que con estos resultados económicos desastrosos que admite el propio oficialismo, Macri tiene chances de ser reelecto todavía? Mirá, me parece que la paridad de fuerzas se rompió en algún sentido con la jugada táctica de la expresidenta Cristina Fernández al dar un paso atrás y conformar la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández. Ahí hubo un estupor generalizado, tan generalizado que hasta los medios hegemónicos le dieron un lugar relevante, el que no le dan al tema de las autopistas. Y luego me parece que las cosas volvieron a su lugar. Hay una estabilidad ficticia del dólar en un país sin moneda, como es el nuestro, en un país donde la gente no cree en su moneda. La moneda es una convención, sí. O sea, no creerla es negarla. Y el refugio siempre es la moneda de referencia, que es el dólar. Naturalmente cualquier movimiento del dios dólar produce nuevos oficiantes frente a su altar. Entonces ahora está quietito el dios dólar. Y me parece que eso también disminuye la remarcación, aunque no en una medida proporcional, pero esta locura de los aumentos de precios de artículos de primera necesidad se morigera un poco. Entonces hay como una sensación de normalidad. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, hasta donde yo sé, no vota. Vota la gente. Y como se decía cuando yo era chico, como aconsejaban los radicales de Hipólito Yrigoyen, en el cuarto oscuro los chanchos no te miran. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. A mí me parece que... Las encuestas que dan poca diferencia. Yo no le creo nada a las encuestas. Igual dan diferencia a favor de Fernández de todas maneras. Sí, pero yo no les creo nada básicamente por lo siguiente. Nosotros no tenemos centros académicos de encuestas, o sea, centros financiados como hay en Estados Unidos, o empresas como hay en Estados Unidos, tan financiadas por intereses diversos que las encuestas son realmente confiables. Nosotros tenemos encuestas de personas que han sido contratadas y naturalmente nadie contrata a otra persona para que haga pública una encuesta desfavorable. De hecho, alguna vez a mí me tocó contratar a una empresa cuando era candidato en Santa Fe que me era favorable, entonces pedí a los que hicieron la encuesta que fueran a explicarla a Rosario y se negaron. ¿Por qué? Y bueno, porque... ¿Habían dibujado? No, al contrario, porque la compañía, o digamos el centro que cobijaba esa empresa, tenía otros intereses, entonces no la quisieron ir a presentar. Entonces yo mucho en las encuestas no creo, pero sí creo mucho en las percepciones de un tipo que está en la calle, que hace la cola en un banco, que va al kiosco, que hace las compras en una proveeduría de productos naturistas. En eso sí creo. Y a mí me parece que la gente está muy enojada, que está muy dolorida. Eso no le garantiza el triunfo a la oposición, cuidado. Pero me parece que tampoco da ningún margen para el optimismo. Tampoco la oposición tiene que ser optimista porque el arsenal electoral que va a poner en juego en esta ocasión el oficialismo va a ser inédito. Es prácticamente una actualización del esquema tecnológico que aplicó Cummings para el Brexit. Lo más moderno es el estado del arte. Mirá, tengo un dato sobre eso. Ayer miércoles, había rodando, escuchá esto, solamente en Facebook y en Instagram, había rodando 419 spots distintos de Cambiemos.
teledirigidos, microtargeteados, Es lo que te estoy para diciendo. que cada uno vea el que le va a caer bien. Bueno, vos imaginate, hay 1.200 personas en el mundo que todos los días, 12 veces al día, le dicen a los grandes datos, a las grandes concentraciones de datos, me gusta, no me gusta, sí, no. Todo eso se concentra en un solo punto. Sí. Entonces, eso junto con la inteligencia artificial permite describir un perfil de Alejandro Berkovich tan aproximado como Alejandro Berkovich. Entonces te pueden decir, Ale, a vos que te gusta, vos que sos hincha de tal club, vos que consumís tal rango de productos, vos por las tarjetas de crédito. Sí, sí. Entonces, Son capaces de anticiparse a los propios deseos de uno. claro, el tema es, yo siempre creo mucho en el pueblo, ¿sabes? Como soy peronista, para mí la cuestión de la multitud, la cuestión de lo tapado, la cuestión de la frustración que busca un camino de esperanza, siempre juega un papel muy importante. Es una cosa que te duele escuchar que el presidente de la República declara públicamente que la Argentina está en el umbral de un crecimiento incontenible. Me parece que eso es un insulto a la inteligencia, a la sensibilidad y a la intuición de los argentinos. Entonces yo confío mucho en eso y creo que tenemos un dignísimo representante en la oposición. Me parece que frente a episodios, no sé vos como colega cómo lo ves, yo te digo, yo cómo lo veo como ciudadano, ¿no? Yo creo que el reportaje que le hizo el señor Pereira en Córdoba, suponete vos me invitás a mí acá, vos sos mi anfitrión, Sí. yo soy tu huésped, lo menos que puedo esperar es respeto, cordialidad, no condescendencia, cordialidad. No, el periodista también es cierto que puede incomodar con alguna pregunta. Las preguntas son una cosa, otra cosa es decirle, calificarlo y adjetivarlo, decirle mentiroso. Sí, sí. Eso es inaceptable. Entonces, la verdad que la hostilidad que tiene que enfrentar nuestro candidato en cada uno de los lugares que va, de los cuales hostilidad que con una sola excepción, la primera, que era una situación muy particular, el famoso episodio de esta movilera, esta muchacha Ninzi, Sí. Con esa sola excepción me parece que cada vez está el candidato más afiatado. Y también me parece que la Argentina tiene un núcleo, un 20, 22, 25% de los votantes que son votantes muy característicos, son conservadores, son, según cómo se llama el conservadurismo en distintas expresiones, ahora son neoliberales, son absolutamente individualistas, piensan que la pobreza está muy vinculada con defectos de los pobres, creen auténticamente que las mujeres se embarazan para cobrar los planes. Entonces ese 20-22% naturalmente es un piso. Ahora, votan a Macri. Es un macrismo pre-macrista, digamos. Un macrismo antes de que existiera. Avant la lettre. Es un macrismo avant la lettre, evidentemente. Eso existe. Ese es un público cautivo. Eso es hablar de convencido para convencido. Me parece que la suma de Pichetto, ¿no es cierto?, levantó un poco, no por votos propios, sino por el imaginario de ese sector, levantó ese 22 a un 30. ¿Por qué? Porque le sumó conservadurismo popular. Y ya. Entonces, es muy posible que haya paridad, Alejandro. El país está extraordinariamente complicado. Es muy posible que haya paridad. Vamos a ver. Lo que empiezan a aparecer son personajes que sorpresivamente le dan la espalda a Macri. Yo el otro día entrevisté a Ricardo López Murphy, por ejemplo, y me sorprendí cuando me dijo no voy a votar a Juntos por el Cambio. Y hoy me sorprendí también con esta declaración que tengo para compartir con vos de Guillermo Calvo. Lo recordarás, Guillermo Perfectamente, predijo el efecto tequila. Sí, pero además era un economista de consulta de cabal. Sí, sigue siéndolo, es un economista ultra ortodoxo. Ultra ortodoxo. Fíjate lo que dijo. Un gobierno de Cristina puede ser más creíble que el de Macri. Incluso deslizó ahí como chicana que Cristina aplicaría, Alberto, por supuesto, pero con los votos, también el apoyo popular que tiene Cristina, aplicaría un ajuste como el que le piden los mercados a la Argentina, pero lo haría con un apoyo popular que no tendría Macri
en caso de resultar reelecto. Yo voy un poco más allá, Alejandro, de un diagnóstico que comparto. Mira, no quiero hablar de ajuste. La Argentina es un país que tiene muchos problemas. Pero perdón, ¿compartís el diagnóstico de Calvo? En términos generales, pero no por el argumento del apoyo popular, que existe, sino por lo siguiente. Cualquier tipo de restricción, de promesa de sufrimiento, de dolor, de contención, tiene que tener tres condiciones. La primera es que tiene que haber ejemplaridad, ¿no es cierto? Vos acabás de dar el ejemplo de Autopistas del Sol, que es un contraejemplo de lo que debe ser la ejemplaridad de quien te pide austeridad, ¿no es cierto? Si la gente está sufriendo y resulta que el que te dice que hay que sufrir para después poder pasarla bien, hace las cosas que vos acabas de expresar. Entonces, lo primero es la ejemplaridad. A mí me parece que Alberto fue muchos años jefe de gabinete, nunca tuvo ninguna causa judicial, muchísimo menos vinculada con lo patrimonial. Me parece que la segunda condición es la equidad en el sacrificio, la equidad en el esfuerzo, el principio de cualquier ley de emergencia económica, el sacrificio compartido. Pero entonces, perdón, para vos va a ser inexorable ese sacrificio. Inexorable. Inexorable. El tema es si los que más tienen pagan más y los que menos tienen pagan lo poquito que podrían pagar, que ya es prácticamente nada, o si los que más tienen se enriquecen, se siguen enriqueciendo, como el señor Pereira, mientras los que menos tienen son los que sufren hasta un grado indecible. El peronismo siempre ha sido eso. ¿Por qué las palabras icónicas de Evita eran mis descamisados, mis cabecitas negras? Bueno, el peronismo, si es peronismo, ¿no es cierto?, se identifica con eso. A mí me parece que cuando se trasvistió, ¿no es cierto?, que durante la década del 90, cuando se trasvistió, perdió la esencia de lo que es ser peronista. Pero perdón, volvamos al sacrificio, a la idea sacrificial, a la promesa de futuro fallida. ¿Por qué es inexorable? Es inexorable por lo siguiente, Alejandro. Mira, vos te podés... lo dice un economista, ¿eh? Sí. Vos te podés sacrificar. Vos te podés endeudar. No es que yo esté en contra del endeudamiento, incluso hasta hay parámetros internacionales en relación con el PBI. 95,4. Sí. Recibió 56,2. Sí, no es el tema que a mí más me alarma. Ahora, si el dinero mediante el cual vos contrajiste deuda lo empleás para formar la primera generación de físicos nucleares, de especialistas en biogenética... Lo invertiste bien. Es una inversión. Si vos lo usás para gastos corrientes y para liberar la cuenta de capital y que lo que entra te salga por la ventana y la Argentina fugue como nunca fugó, entonces eso está mal, ¿no? Eso es salvaje. Entonces, ¿yo qué es lo que digo? Esos platos rotos la Argentina los va a tener que pagar. ¿Pero por qué nosotros? ¿Por qué habríamos de pagar los platos rotos de una gestión que avaló 72.000 millones de dólares de fuga de capital? La avaló con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, con la ayuda de centros financieros, con la ayuda ¿Por qué no se hacen cargo ellos? Bueno, porque no se sientan en esta mesa, Ale. No se sientan en esta mesa. Están sentados en otra mesa. Yo tampoco quiero que la Argentina sea una paria del mundo. Yo quiero una Argentina que sea una Argentina orgullosa, digna. Pero cuando ustedes le dijeron a ese mundo... Vean, señores, necesitamos una quita del 75% de la deuda. Vean, señores, si crecemos va a haber un pago adicional. Vean, señores, no podemos hacer este esfuerzo en este momento de crisis con el 52% de pobres. No, ¿fue una manera de decirles, háganse cargo ustedes? No, yo no lo veo así. Yo estuve en la primera conversación, fue una cena para mí, ¿no? Fue una cena histórica con Keller y con Kruger. En la residencia de Olivos, no lo sabía. Apenitas habíamos asumido, ¿no? Bueno, Néstor Kirchner en ese momento le dijo 2 o 3 cosas que nunca más voy a olvidar, ¿no? Una que le dijo fue, mire, los muertos no pagan, entonces nosotros no podemos morir, pero queremos pagar. Luego dijo, yo voy a pagar, pero no lo que no puedo pagar. ¿Sabe por qué? Pues yo no lo quiero ver más que él era usted. No porque sea un mal anfitrión, sino porque cuando un deudor, como es la Argentina, no ve al acreedor, es porque cumple.
Nunca me voy a olvidar de eso. Y nunca me voy a olvidar del el gesto de aquiescencia de Keller, que le dijo, es verdad. Entonces también esa fue una operación hecha con mucha decisión política, hecha con expertos, con especialistas, no con novatos. Esto que viene es para gente con el cuero duro, Alejandro. Lo que viene para gobernar la Argentina, no con improvisados, no con extirpaciones voluntarias de gente de la actividad privada a la actividad pública. Te voy a decir una cosa, al contrario de lo que mucha gente cree, yo he trabajado en los dos lugares, sí, lo sé, ¿no? Pero yo amo la función pública, pero he tenido que trabajar la actividad privada. Hoy estoy en la actividad privada. Es mucho más fácil para quien viene de la función pública de altura, ir a trabajar al sector privado que el que está en el sector privado ir a la función pública. Muchísimo más fácil. La función pública es una cosa compleja. Hay normas, si la querés honrar. Sí, sí. No, si no la querés honrar, haces las cosas que estamos viendo todos los días. El territorio ese, el que hablabas recién de Santa Fe, cuando fuiste candidato allá, es un territorio donde hoy estuvo justamente Alberto Fernández, y que, bueno, por peso específico, demográfico, está llamado a jugar un rol importante en la campaña. Me dijeron en las últimas horas que parte del socialismo puede llegar a romper su apoyo, el apoyo que negoció Lifchitz a la fórmula de La Baña, y apoyar abiertamente a Alberto. ¿Tenés alguna información? La misma que vos, no me interesa en lo más mínimo, no me interesa el socialismo, siento un profundo repudio por lo que expresa políticamente, por lo que hizo en la provincia donde nací, por lo que pasa hoy, 13 muertos en 10 días, en la ciudad donde nací, la única ciudad del mundo donde fui feliz en mi vida. Siento un profundo desprecio por esa gente. Entonces, si se cinden, no se cinden, me doy por bien pagado, como dice la canción de Miguel de Molina, con el hecho que hayan perdido, y que hayan perdido a manos de un peronista, Perotti, que como lo dijo hoy nuestro candidato, Alberto Fernández, tiene una enorme identidad de pensamiento con lo que Alberto piensa que hay que hacer con la Argentina. Pero no podría ser como dicen los gringos, algo que cambie el juego, algo que alguna a que alguna parte rompa. Sí. Insignificante. Yo te hago un pronóstico, si le llega a ir mal a Roberto La Baña, al día siguiente se va a quedar solo sin los socialistas, que van a volar como las oscuras golondrinas, rápidamente. ¿Te preocupa que crezca en Argentina, que florezca una extrema derecha, como puede simbolizar Juan José Gómez Centurión, digo, más conservadora, o José Luis Esper, como más ultraliberal al estilo? No me preocupa, porque eso es nacionalismo, y el nacionalismo requiere una idea de patria, y si alguna tragedia tiene la Argentina es que nosotros no nos sentimos orgullosos de ser argentinos, y tenemos que recuperar un poco de ese orgullo. Entonces, hasta que esa expresión tenga masa crítica, no es Hungría, no son las expresiones xenófobas italianas que le han dado un primer ministerio, no son ni siquiera las expresiones xenófobas de Francia, ni siquiera las de Gran Bretaña, país que me gusta como pueblo, no me gusta como nación, no la quiero como nación, me gusta como pueblo, pero que es bastante tolerante con sus ex colonias, y salvo excepciones, no es especialmente un país xenófobo, pero no veo que haya, como fue Viena, como fue Austria, hasta hace muy poco, como la historia muestra que ha sido Austria. Yo creo que la masa crítica del nacionalismo, ese nacionalismo, el nacionalismo de Gómez Centurión. El de Espert es otra cosa, claro, no es un nacionalismo, es un liberalismo que vuelve a sus fuentes, ¿no es cierto? Es un liberalismo, quizá más en sintonía con López Murphy que con esto que se llama neoliberalismo, que practican los aprendices que gobiernan. Pero tampoco te preocupa que un ultra neoliberal como Espert pueda, qué sé yo, hay muchos chicos jóvenes que, entusiasmados con lo polémico que es en televisión y demás, les resulta simpático, también por lo básico y lo asequible de sus ideas económicas. Sí, que no son ni básicas ni asequibles. Yo tengo el privilegio de contar como empleado a un extraordinario evaluador de riesgo, que es un influencer, que es Javier Gerardo Milei. Bueno, y lo veo permanentemente. El rigor de Javier Gerardo como evaluador de riesgo,
porque él es un economista matemático. Ajá. El rigor en sus proyecciones es extraordinario. Después está la faceta, digamos, farandulesca, mediática, ¿no? Que se hacen camisetas, sabés que hay fundas de teléfono. Sí. Bueno, me parece que... Pero perdón, no es que sea atractivo solamente porque tenga un peinado raro. Es un tipo que dice que hay que echar a los empleados públicos, que hay que acabar con el Estado, que el que cobra impuestos te roba. Sí, que hay que cerrar, hay que apagar el Banco Central, cerrarlo y venderlo como inmueble. Bueno, está bien, eso son ideas políticas. Después está el ejercicio de la profesión. Evalúeme el riesgo. La evaluación de riesgo, vos sos economista, la evaluación de riesgo es una ciencia bastante seria. Entonces, cuando vos ves por qué el riesgo que evalúa para una inversión o para la venta de un activo está calculado como lo calcula él, te das cuenta que hay cualquier cosa menos frivolidad y menos sencillez de comprensión. ¿No lo tendrías de funcionario a Milei? En un gobierno mío no sería compatible, sí lo tendría para hablar con él. Porque a mí me gusta la diversidad, a mí me parece que la diversidad, la heterogeneidad te hace pensar mejor. No me gusta el vasallaje, la homogeneidad, no me gustan los que me dicen sí, no me gustan los que me obedecen sin tratar de agregarle un condimento personal. Entonces, a mí me gusta el mestizaje. ¿Sentís que eso ocurría en el último gobierno de Cristina? Mirá, ni tan calvo ni con dos pelucas, sale. Me parece que hay mucha mitología, habrá habido gente acostumbrado con alguna vocación malsana de besar felpudos, pero también los hubo librepensadores que expresaban lo que pensaban y Cristina los respetaba y tenían su lugar. También es muy importante el tipo de relación que vos generás, ¿no? A veces hay gente a la cual una persona que con mucha gente por ahí tiene maneras un poco descuidadas, con vos no las tiene nunca. Vos decís, ¿pero de quién me están hablando? Si conmigo jamás fue así. Bueno, eso tiene que ver con la bilateralidad, con una serie de cuestiones, pero no sé qué pasó desde ese punto de vista, más allá de lo que por supuesto leo, escucho, me cuentan. Hoy leí que Lustó declaró que él conoció gente que fue víctima del terrorismo de Estado, que se asustaba frente a Cristina. Eso dijo. Bueno, la verdad es que después de haber pasado por el terrorismo de Estado, tenerle miedo a Cristina, o pasó por una modalidad light del terrorismo de Estado, una tercera marca del terrorismo de Estado, o no se asustaba tanto. ¿Me entendés? Te lo digo francamente, ¿no? Ya somos grandes, somos viejos, no da para eso. No, además, no era esa época, digo, porque Lustó fue primero peronista bonaerense con Solá, con Magnanini, después fue kirchnerista, después fue macrista, después fue radical, después volvió a ser macrista y ahora vuelve a ser radical. Pero en ese momento de Lustó, en ese momento del país, Cristina recién asumía, no era la Cristina del último tiempo que ya había formado la Cámpora, que, bueno, hacía cadenas nacionales, muchas cosas que ahora se autocritica. Yo quiero creer que Martín se refería a su experiencia como ministro. Yo lo conocí como ministro. Claro, ¿compartieron gabinete? No compartimos gabinete, pero fuimos vecinos. O sea que vivíamos en el mismo lugar, físicamente, en un complejo habitacional. Él en un departamento, yo vivía en otro. Y lo veía muy seguido y es una persona que me cae muy bien y me gustaba mucho hablar con él, porque es un tipo culto. Ahora, te lo digo francamente, si un día vos vas a ver al presidente de la República, el presidente de la República está de mal humor porque tiene 500 millones de problemas que resolver y vos empezás con una cuestión personal, porque no hay peor cosa para una persona que tiene la importantísima, la dificilísima tarea de resolver, como es el titular del Poder Ejecutivo, según las normas de la Constitución argentina, que somos presidencialistas, que te van con cuestiones personales. Entonces, las cuestiones personales las hablamos cuando tenemos tiempo. Ahora vamos a hablar de trabajo. Entonces, una cosa es decir, yo creo que es pernicioso el índice del señor Moreno,
porque me trae esta consecuencia cuantitativa. Y otra cosa es decir, mirá, Cristina, vos sabés que a mí me maltrató. Son dos cosas distintas, ¿eh? Una cosa es ser riguroso en la crítica, otra cosa es ser llorica. Entonces, me parece que también uno genera una relación de todos esos episodios que leo ad nauseam, porque son el pasto de los medios hegemónicos, ¿no? Tenemos hoy, mañana, pasado, la lectura entre línea, entre costuras, Salviés del libro Sinceramente, la palabra sinceramente usada en sentido peyorativo, en los tweets de la señora Laura Alonso, de todo eso yo ya tengo bastante. No tengo ganas de seguir la carrera de Twitty Carrario o del Pelado Silva, de Martín Lustón y los cambios de camiseta. No es una cosa por la que esté interesado. Estoy interesado por ver, tengo 4 hijos varones, Ale, estoy interesado por ver por saber que les voy a dejar un país peor que el que me dejaron mis padres. Entonces quiero pagar todo el costo que pueda como padre para que no lo paguen mis hijos. Y sé que si este gobierno continúa 4 años más, la Argentina va a ser de una inequidad difícilmente remediable. Eso qué notable, ¿no? Ahora que lo decís en términos generacionales, cuánto peor que es el país que nos dejan ustedes, a los que tenemos menos de 40. Y tenés toda la razón del mundo. Vos pensás una cosa, peor. Mi infancia y mi primera juventud, la década del 60, ¿no es cierto?, ponele de los 7 a los 17, fue una infancia donde entre el decil que menos ganaba y el decil que más ganaba, había 6 veces. 6 veces. No se medía, pero mediciones retrospectivas indicaban eso. El barrio era expresaba eso. El barrio expresaba eso. Yo vivía en una casa relativamente modesta, en un barrio cerca al barrio del Abasto, y en la casa de al lado vivía el dueño de un banco muy importante, el Banquito Ferroviario, banco que fue célebre en su momento por los préstamos a pequeños demandantes, institución que ha desaparecido, la institución de prestarle, ¿no es cierto?, al que lo necesita para producir a su escala, ¿no? Muy bien. Y en la otra casa vivía una señora, la nona Rosa, que era la abuela del barrio. Entonces, cuando a alguien del barrio le pasaba algo, a todos nos pasaba algo. Íbamos todos al mismo colegio, 1 cuadra y media, un colegio público. Yo hice colegio primario, secundario, universidad pública. ¿Cómo no voy a tener una deuda, Alejandro, con mi patria? ¿Cómo no voy a tener una deuda con ustedes? Pero no por una cuestión de culpa generacional, por una cuestión de responsabilidad institucional. Tengo una deuda. Entonces, ¿cómo la puedo absolver? Y haciendo lo posible para que no sigamos esta pendiente. Recién hablábamos con un colaborador tuyo sobre nuestro presidente de AFA y nuestro técnico del seleccionado. Entonces yo le decía que cómo nos podemos sorprender si son un promedio de las expresiones dirigenciales mayoritarias de la República Argentina. No ver el plano inclinado, no ver que nosotros que no te alcanzaba el tiempo para discutir el mejor escritor vivo, y hoy no te alcanza el tiempo para tratar de descubrir uno que valga la pena leer. ¿Me entendés? Es un país muy distinto. El cine, el prestigio de la cultura, el compromiso social. ¿Te imaginás, Rafael, como canciller de Alberto Fernández? No, para nada. ¿No estás volviendo a algún cargo? No, mira, te voy a decir una cosa. La Cancillería, además de requerir de muchos dones de paciencia de los que yo carezco, me parece que te exige la demanda física que va a tener el pobre canciller es abrumadora. Claro, vos tenías 20 años menos. Yo tenía 20 años menos y me pasé 3 años seguidos, 275 días del año arriba del avión. Eso no es para cualquier organismo, ni para cualquier cabeza, ni para cualquier situación familiar, ni para cualquier espíritu que tiene una vida afectiva y que no es indiferente a esa vida afectiva. Última, el gobierno, una de las cosas de las que saca pecho en la campaña, bueno, mucho de economía no puede hablar, ¿no?, es de su política exterior,
¿Crees que efectivamente es algo de lo cual pueden orgullecerse? No, yo creo que debiera avergonzarse. Es vergonzoso lo que estamos haciendo con Malvinas y Gran Bretaña. Fue vergonzoso anunciar como un episodio histórico el pacto Mercosur-Unión Europea. ¿Por qué? Porque no es un pacto, porque es un arreglo. Para lograr un pacto y un tratado vas a tener que trabajar mucho. Estás en el legal scrubbing, estás recién bajando a los papeles, con logros anunciados, logros de los que uno debe enterarse leyendo literatura de la Unión Europea, porque la opacidad local ha sido absoluta. Meterte, ¿por qué nunca tuvo ningún problema Luxemburgo, o nunca tuvo un problema Liechtenstein, o por qué nunca tuvo un problema Mónaco, que vivieron en medio de guerras? Porque sabían perfectamente que su proporción no alcanzaba para sacar pecho delante de las grandes potencias, y nunca sacaron pecho. La Unión Europea no se anotó en la guerra en Siria, una guerra, en cuanto a los jugadores, mundial, y nosotros nos metemos en medio de ese conflicto y aceptamos que digan lo que el decreto no dice, porque el decreto no menciona a Hezbollah ni una sola vez. Y el señor Netanyahu los amonestó la semana pasada a unos parlamentarios franceses diciéndole: Francia tiene que seguir el ejemplo de Argentina, extraordinarios, los mejores del mundo. Claro, salvo que no es cierto. Entonces, la verdad te digo, ¿cómo poder sacar pecho? Es como si un alcohólico sacara pecho porque le volvieron a abrir una cuenta corriente en la licorería. Forí no es un buen canciller, pero... No, Forí es un excelente profesional, pero la política exterior es una de las pocas facultades que tiene prácticamente, te diría en exclusiva, el titular del Poder Ejecutivo de la Nación. Cristina, en su último gobierno, ¿te parece que tuvo una buena política exterior? Me parece que a lo largo hay que hacer un promedio de los gobiernos, ¿no? Yo nunca estuve de acuerdo con el memorándum con Irán, nunca estuve de acuerdo. Alberto tampoco, ¿no? No sabía, pero yo nunca estuve de acuerdo, lo dije, lo escribí, lo declaré, nunca lo entendí, nunca supe cómo puede ser que 85 argentinos que murieron en un atentado y que hay algún indicio, no digo culpabilidad, ¿no es cierto? Porque la causa ni siquiera fue a juicio oral, nunca salió instrucción. Hay algún indicio que hay algunos ciudadanos extranjeros que debieran venir a prestar declaración en la República Argentina, Irán nos desaire como nos desaira. Y nosotros firmamos un pacto. Bueno, son cosas que no entiendo. Pero te quiero decir, en términos generales, más allá de los estilos personales, me parece que había una apuesta a la región, había una aceptación de que nosotros no somos la Atenas de Sudamérica, no somos París de Sudamérica, nosotros somos mucho más parecidos, sumado y restado, a un uruguayo, un chileno, a algún brasileño del sur, a un paraguayo de la frontera, a un boliviano no étnico, mucho más parecido a eso que a lo que en el inconsciente colectivo de los consumidores de grandeza por contigüidad, ¿viste? Eso que se creen que porque a Trump le dicen don, son amigos personales y que Trump va a estar a disposición de ellos. Bueno, esas son las imágenes que me parece que se están cayendo y que no tienen nada que ver. Entonces, cualquier política exterior que no refleje esta autocontención entre el Grupo de Lima para el problema de Venezuela y la dignísima actitud de Uruguay, más la histórica posición de México, ese eje que se formó, me hubiera gustado ser el tercero de ese eje. Gracias, Rafael, por venir esta noche. No, muchas gracias a vos, Alejandro.